Buen día, jóvenes. Hoy vamos a ver una actividad, vamos a ver los tipos de ángulos. Voy a mencionar los ángulos más importantes. Obviamente hay otros, pero nada más les voy a poner los más utilizados, los que más se manejan. Te voy a poner una pequeña actividad para que la resuelvas. Y bueno, más adelante ya cuando estemos en la actividad ya te acabo de explicar qué es lo que se tiene que hacer y obviamente te vas a apoyar en los ángulos previos que vamos a explicar para poder resolver esa actividad. Bueno, vamos para allá. Bien, vamos a empezar con este ángulo. Este ángulo es un ángulo agudo, mide menos de 90 grados. Y todos los que son menos de 90 grados se llaman ángulos agudos. Ve tomando nota para que al final pues te apoyes en resolver el ejercicio. Y o en su defecto también, regresas el video en caso de que tengas alguna duda, perdón, de alguno de ellos. Siguiente ángulo. Ángulo recto. El ángulo recto yo creo que es el más conocido de todos. Este ángulo, una de sus principales características, o su principal, vaya, característica es de que mide 90 grados. En algunos libros te lo señalan con un pequeño cuadrito dentro del ángulo donde se encuentra. Eso significa que en los libros te están dando a entender que ese ángulo mide 90 grados. Vamos al siguiente. Ángulos obtusos. Estos ángulos miden más de 90 grados y menos que 180 grados. Aquí se te identifica lo que es lo de color verde, la abertura que sobrepasa los 90 grados, pero no llega a los 180 grados. Todos estos se llaman ángulos obtusos. Siguiente. Ángulo llano. Los ángulos llanos son totalmente derechitos, y su ángulo mide, esto que está aquí de color amarillo, su ángulo mide 180 grados. Todos los ángulos llanos miden 180 grados, ni más ni menos. Vamos al siguiente. Ángulos consecutivos. Comparten un lado en común. ¿Cuál es el lado en común? Este que está aquí en medio. El que está en medio, ese sería el lado en común. Y también comparten un vértice. ¿Cuál es el vértice? Es ese pequeño puntito, ¿sí?, en donde las dos líneas de los extremos se unen. Ese se le llama vértice y tiene un lado en común. Esos son ángulos consecutivos. Siguiente. Ángulos adyacentes. ¿Qué tienen de especial estos ángulos? Bueno, que pueden ser consecutivos, pero además los lados no comunes, o sea, lo de los extremos, tanto este que está en el lado derecho como en el que está en el lado izquierdo, están en una misma recta. Si te das cuenta, esta es una misma recta. De un extremo al centro, donde está el vértice, también se le llama semirrecta. Y de ese punto o vértice hacia el lado izquierdo, el extremo izquierdo, es la otra semirrecta. Y ambas semirrectas forman, ¿sí?, una misma recta. Ese es lo especial de ángulos adyacentes. Siguiente. Ángulos opuestos al vértice. En este caso son todos los lados, ¿sí?, de uno. Los lados de uno son semirrectas contrarias a los lados del otro. Repito, son cuando los lados de uno son semirrectas contrarias a los lados del otro. Ya habíamos dicho que una semirrecta es de un extremo de la línea hacia el punto o vértice, esa es una semirrecta. Y de ahí continúa hacia la otra semirrecta.
Entonces, una vez que ya entendemos lo que son semirrectas y vértices, ya entendemos lo que nos trata de especificar los ángulos opuestos al vértice. Además dice, los ángulos opuestos al vértice tienen como prioridad que todos los ángulos opuestos por el vértice son iguales. Esto te va a ayudar mucho a trabajar este ejercicio donde tienes que calcular ángulos. ¿Sí? Aquí está el vértice y aquí tenemos el ángulo 1. Una de las propiedades me dice, ¿sí?, que su ángulo opuesto, ¿cuál será? Al vértice. ¿Cuál será el ángulo opuesto al vértice? Si aquí está el vértice. Pues el número 3. El número 3 es el opuesto al número 1. Entonces quiere decir que el 1 y el 3 van a medir siempre lo mismo. Por consiguiente, también el ángulo 2, ¿sí?, el opuesto al vértice del ángulo 2 es el ángulo 4. Aquí quiere decir que el ángulo 2 y el ángulo 4 van a medir lo mismo. ¿Sí? Entonces, para que veas esas propiedades para cuando tengas que calcular algunos ángulos más adelante. ¿Sí? Siguiente. Tenemos ángulos complementarios. Es la suma de dos ángulos, en donde su suma nos va a dar 90 grados, ni más ni menos. Al momento de sumar el ángulo alfa, esta es una pequeña letra griega, que es la A, y la letra griega en B, que es beta. Así lo representan muchas de las veces en los libros de matemáticas. Si sumas dos ángulos, ¿sí?, y te da 90 grados, son ángulos complementarios. Aquí ya no nombré otros, ya no vimos otros ángulos. Pudiéramos decir lo que son ángulos complementarios consecutivos. Sí, porque hay unos que no son consecutivos, pero cuando los sumas, pues te daría 90 grados. Aquí vamos a trabajar los ángulos complementarios que son consecutivos, seguiditos. ¿Sí? Siguiente. Ángulos suplementarios. Los ángulos suplementarios es la suma de dos ángulos dando como resultado 180 grados. Quiere decir que siempre que lo sumemos me va a dar 180 grados. Entonces a esos le llama ángulos suplementarios. De igual manera, serían consecutivos aquí, ¿verdad? Todo lo que es consecutivo es que está uno enseguida del otro. Pero bueno, así lo vamos a manejar, ángulos suplementarios. Dos ángulos los sumas y te da 180 grados. Siguiente. Ángulos alternos internos. Son los que están dentro y a distinto lado de las paralelas. Aquí tengo una paralela, aquí tengo otra paralela. Ya sabes que las líneas paralelas significa que por más que extienda esas líneas jamás se van a juntar. Entonces me dice, sí, que están dentro y a distinto lado. Fíjate, aquí está dentro de esta paralela, aquí está la otra paralela, está dentro de esas paralelas. El otro ángulo también está dentro de esta paralela, conforme también dentro de esta paralela, y a su vez se encuentra uno en un lado y otro en el otro lado. Esa es una de las características. Y además, ¿sí?, a distinto lado de la transversal. ¿Cuál es la transversal? Esta línea que está aquí es la transversal. Además de eso, se encuentran en distinto lado. Y también lo cumple. Una se encuentra en la parte superior y el otro ángulo se encuentra en la parte inferior de esta transversal. Esos son ángulos alternos internos. Siguiente. Ángulos alternos externos. Son los que están fuera y a distinto lado de las paralelas. Mira, aquí está una paralela. Aquí está la otra paralela. Está fuera de esas dos paralelas este ángulo del lado derecho, y el ángulo del lado izquierdo también se encuentra fuera de esas dos paralelas. Y además se encuentran a distinto lado. Si te das cuenta, un ángulo está por encima y el otro está por debajo. En este caso, a distinto lado de la transversal. Aquí está la transversal, el cual también lo cumple. Uno está
por arriba y el otro está por abajo. Bueno, en base a esos ángulos que vimos, aquí tenemos un pequeño dibujo en donde se encuentran unas líneas y ya se te enumeraron los ángulos. Mira aquí el ángulo 1, el ángulo 2, 3, 4 y así nos vamos sucesivamente hasta llegar al ángulo 22. ¿Cuál va a ser la actividad? Bueno, aquí lo que vamos a poner, vamos a identificar poniendo solamente el número en los primeros, cuáles son, un ejemplo, ángulos agudos. Entonces vas a empezar a identificar. El ángulo número 1 será agudo. Si llegas a la conclusión que sí, después de los ejemplos que vimos, entonces aquí le pones un 1, le pones una comita. El 2 será un ángulo agudo. Si dices que sí, aquí le pones un 2. Un ejemplo, el número 5 será un ángulo agudo. Si crees que no es un ángulo agudo, entonces no lo pones aquí. Pasas y buscas el siguiente. Una vez que terminan los ángulos agudos, te pasas a los ángulos rectos. Un ejemplo, el ángulo 12 será un ángulo recto. Si crees que lo es, entonces aquí pondrías un 12. Si no crees que sea, entonces busca todos los ángulos rectos que encuentres y los pones en el siguiente. Va a ser igual con los obtusos y con los llanos. En caso de que no llegues a encontrar alguno, pues ponle no hay este tipo de ángulos o no existen, o ponle una línea dando a entender de que no hay. Bueno, entonces a partir de los ángulos consecutivos, como son consecutivos, aquí yo te puse unas opciones, te puse 1, 2, 3, 4, 5 opciones. Puede haber más, puede haber menos. Esto es por cuestión de ejemplo. Esto ya lo harías en tu cuaderno, en tus apuntes. ¿Por qué puse de parejas? Porque necesitas poner, si son consecutivos, quiere decir que vas a poner un ángulo más otro ángulo, porque ambos, ¿sí? Son consecutivos, entonces aquí me darías a entender dentro del paréntesis con los dos números que estos dos ángulos son consecutivos. Y así nos iríamos hasta que dijeras, ya no encuentro más ángulos consecutivos. Te irías con los adyacentes, también tienes que poner parejas de ángulos. Yo pienso que este con este son adyacentes, que este con este otro son adyacentes y los vas apuntando. En todos puse 5 opciones. Puede haber más, repito, puede haber menos, dependiendo los que tú encuentres. Repito, esto es por cuestión de ejemplo de cómo lo tendremos que ir llenando. Y así vas a continuar con los ángulos opuestos al vértice, complementarios, suplementarios, alternos internos, alternos externos, los que encuentres. Lo apuntarías aquí y luego pues ya veríamos en una explicación ya posterior a ver de esos cuántos tienes bien, cuántos tienes mal o si todos los tienes bien. ¿Sí? Esa sería la actividad. Entonces, ¿qué te recomiendo que hagas? Pues te recomiendo que vuelvas a repasar los ángulos, desde el ángulo agudo hasta los demás, y luego los repases, los veas, y ya te pases a la actividad y lo pondríamos ahí pues obviamente en tus apuntes para que repases este ejercicio. Es algo sencillo, pero pues créeme que pues, de este ejercicio pues también se pueden resolver otros más complicados. Em, Procura entender lo que es menor de 90 grados, 180 grados, em, porque es las medidas importantes en donde cuando se ven otros tipos de ejercicios lo identificas y puedes resolver se van a poder resolver otro tipo de problemas. O sea, es importante que identifiques qué tipo de ángulos son. Bueno, creo que es todo. Como siempre te lo comento, échale muchas ganas, pórtate bien y nos vemos luego. Hasta luego.